Y tenemos ya en línea para conversar un poco a Luciana Sánchez, ¿sí? Sí, ella es abogada, entró en el 2013 al Consejo Nacional de Mujeres, que si no me equivoco depende del Consejo de la Magistratura. Primero estaba encargada de un programa que era unas escuelas populares de formación de género, Sí. que era un módulo de capacitación que se daba en organizaciones sindicales, sociales, escuelas, institutos terciarios. Que trabajaba mucho sobre salud sexual y reproductiva, identidad de género, matrimonio igualitario, y después pasó a estar encargada del área de litigio estratégico del Consejo Nacional de Mujeres, que el problema es que básicamente desde la titularidad del Consejo le dijeron que o se pedía el pase o le echaban básicamente. Así que bueno, ahora vamos a empezar a discutir un poco con ella. Buenos días, Luciana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar. A vos por el contacto. ¿Querés arrancarnos contando esta situación que tuviste que vivir en tu lugar de trabajo? ¿Cómo fue más o menos? Sí, por supuesto. Bueno, la situación es que yo, esto que vos contabas, vengo trabajando desde la gestión anterior y haciendo un trabajo en el Consejo que, bueno, desde el área de litigio estratégico, que así se pasó a llamar en esta gestión, desarrollaba un trabajo que es justamente tratar de cambiar la jurisprudencia misógina y transfóbica del Poder Judicial, ¿no? En todo el país. Nosotros sabemos que hay determinados temas que el Poder Judicial no quiere tomar y que no solo no quiere tomar, sino que además a veces falla en contra, ¿sí? A pesar de que esté la ley de 26485 sobre la violencia contra las mujeres, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, bueno, y tantas otras que se hicieron, sobre todo en la década pasada, que implicaron muchos avances muy contundentes y fundamentales para nuestros derechos. Bueno, los jueces son un poder conservador muchas veces y no las aplican, no tergiversan su contenido. Entonces, desde esta área lo que se trata de hacer justamente es de recordarles, digamos, en casos particulares a los jueces que bueno, que existen estas leyes, que estas leyes son además en cumplimiento de disposiciones internacionales, de tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, para poder justamente hacer cosas como que se aplique el protocolo de aborto no punible, no se criminalice a mujeres que abortan, que no se criminalice a personas travestis y trans, que se respete su identidad de género en los procesos, que las personas que han sido víctimas de femicidio o de tentativas de femicidio, bueno, esto quede expresado en los casos y se logren condenas, que tengan en cuenta esto. Y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Y ese era el trabajo del área. Y digo era porque si bien yo todavía estoy en el Consejo físicamente, bueno, desde diciembre ya que no tengo ningún caso nuevo asignado, estoy trabajando en los casos que venía teniendo desde el año pasado. Y bueno, y hace muy poco tiempo me dijeron esto de que en una semana me tenía que ir o me despedían. Y ahora, bueno, estoy ahí como sentadita, digamos, en la oficina. Tecleando, medio que sin tareas, sin nada, como le ha pasado a bastantes compañeros en este último tiempo. Exactamente. La verdad es que primero, bueno, la gestión de Túñez se presentó como una gestión que pretendía diferenciarse del gobierno. Y bueno, lo que sucede es que no, que cuando estás en un determinado contexto y formás parte de un determinado gobierno, bueno, cumplís las reglas de ese gobierno, ¿no? No hay moscas blancas acá. Entonces, claro. Lamentablemente, el Consejo Nacional de las Mujeres no es una isla ni un lugar aparte, sino que se siguen las mismas reglas. De hecho, hay, bueno, bastante conflicto, digamos, dentro del Consejo de manera permanente por, bueno, todas las prácticas también que vienen del Ministerio de Modernización, ¿no? Con esto de tratar de estigmatizar permanentemente a las trabajadoras y a los trabajadores. Y en mi caso puntual se puede ver también en la respuesta del Consejo
que es una respuesta que no dio una discusión política sobre los puntos que yo por lo menos había tratado de plantear, sino que fue un ataque personal, hostigándome y tratándome nada más y nada menos que de ñoqui, ¿no? Que es algo que bueno que venimos viendo que esta gestión viene haciendo con las trabajadoras y los trabajadores estatales. Tengo más que una pregunta, es una cuestión. Fabiana Túñez venía con esa idea que vos hablabas de que iba a diferenciarse del gobierno porque todos y todas conocíamos su trabajo en la Casa del Encuentro. Como que las expectativas en algún punto eran distintas y no sé, en el transcurso de este periodo del inicio del macrismo hubo un comunicado, me acuerdo, justo con lo que hablas, digamos, de esta poca perspectiva de género y poco laburo que tuvo Fabiana Túñez en algunas cosas desde que asumió, que fue dar el nombre de una chica que había decidido a la justicia que tenía que hacerse un aborto, y sí, en el comunicado habían puesto el nombre de la chica, y había sido un escándalo porque el Consejo no puede dar esa información. Digo, esto es parte de una política que Fabiana Túñez y el gobierno van a empezar, o ya vienen tomando, de confrontar directamente con estas medidas o con este avance que se tendría que tener desde el Consejo, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente porque fue tremendo para mí también, porque yo trabajé justamente ese escrito y bueno, y nunca pasé ese escrito para que fuera difundido, sino para que fuera, bueno, a la firma de Fabiana, que es quien tiene que, bueno, obviamente como presidenta, firmar los escritos, así como antes lo hacía Mariana Gras, y bueno, y desde la Secretaría de Derechos Humanos, Fresneda o Ana Oberlin, ¿no? Que eran también con quienes trabajábamos, porque el trabajo era más interinstitucional, digamos, que ahora. Fue una cuestión tremenda, para mí un aprendizaje en ese sentido, porque yo no había trabajado nunca antes con Túñez, si bien soy militante de muchos años del movimiento lésbico y del movimiento feminista sobre todo, así que bueno, ahí me quedó claro, digamos, que había que tener ciertos cuidados y que bueno, y que iba a ser una gestión tuitera, digamos, y estas cuestiones. Y de ONGs. Y hay mucha cuestión. Bueno, a mí también en este sentido me parece que justamente sobre todo la respuesta del Consejo a los planteos que se realizaron y que yo, bueno, encabecé, por supuesto, porque en este contexto, bueno, está en riesgo mi fuente de trabajo y el desarrollo de todo un trabajo, pero también que fueron contando las distintas organizaciones que fueron apoyando esta cuestión, que fueron trabajando además conmigo durante todo este tiempo en los distintos casos, porque quiero decir también que, bueno, obviamente un trabajo jurídico en esta área se puede encarar de muy distintas maneras, ¿no? El enfoque que empezamos a desarrollar, sobre todo como te decía, con la Secretaría de Derechos Humanos, era un enfoque justamente con mucho anclaje territorial. Trabajar un caso, llegar a un caso no es fácil, trabajarlo, estamos hablando de más o menos 8 meses de trabajo, ¿sí? De acceder a un expediente, de consultar las estrategias con las partes involucradas, porque vos no podés pasar por arriba, obviamente, de las personas que están involucradas en ese caso, de mucho contacto, y también tengamos en cuenta que en todos estos casos son personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, entonces no necesitas solamente una cuestión jurídico-técnica, sino que también necesitas que intervengan otras áreas del Estado. Estamos hablando de víctimas de femicidio, personas sobrevivientes, personas que han sido atacadas, personas que están en prisión, mujeres, travestis, niñas que han sido, bueno, victimizadas muchísimo, como el caso de una niña Huichí, recuerdo también por un tema de aborto en Salta, ¿no? Son casos todos muy terribles que requieren intervenciones largas, complejas, con un gran compromiso. Mucho más integral de las que se da hoy en día. ¿Cómo, perdón? Con una contención mucho más integral de la que se da hoy en día. Exactamente. Y bueno, y en este sentido, la Casa del Encuentro, sobre todo, es verdad que ganó su reconocimiento, sobre todo por poner en el ámbito público esta cuestión de contar los femicidios a través del registro de femicidios,
Pero bueno, también es cierto que cuando Fabián asumió, la Casa del Encuentro dejó de hacer esta tarea y que hoy sabemos que los femicidios pasaron de 1 cada 35 horas a 1 cada 18 horas, porque, bueno, es una tarea que empezaron a asumir otras organizaciones. El Consejo no hace estadística de femicidios, de hecho, tampoco hace seguimiento de todos los casos de femicidio, mucho menos de travesticidio, que fue una de las propuestas que yo hice puntualmente. Y bueno, y esto también tiene que ver con el contexto, ¿sí? Recordemos que bueno, que estamos hablando de política pública, y que tiene que, bueno, hay muchas respuestas que dar en un ámbito que es necesario atender, y que sí, que lamentablemente no se están dando, ojalá se den en algún momento, pero bueno, la verdad es que realmente la sensación que yo tengo, por lo menos a partir de esto, es que se trata de tapar la falta de gestión y la falta de recursos con estos discursos del cómo sí, ¿no? Es como la respuesta la respuesta oficial del Consejo frente a mi denuncia fue que el área seguía continuando. La verdad es que yo vengo pidiendo recursos para esta área desde el inicio, sí. Recursos en el sentido de que si vamos a trabajar cuestiones trans, tiene que haber personas trans y travestis trabajando en el Consejo, que no hay, ¿sí? Pensemos que en un lugar como el Ministerio Público Fiscal, con Gilles Carbó, que es un lugar muchísimo más conservador y muchísimo menos dinámico, no estuvo en discusión desde el minuto 1, se incorporaron compañeras travestis y trans a trabajar. Cintia Ottaviano, desde la Defensoría del Público, cuando estaba, también por resolución dispuso el cupo laboral trans, y en el Consejo Nacional de las Mujeres, las organizaciones lo vienen demandando además hace bastante tiempo ya, desde el año pasado, y no tienen respuesta. No hay ninguna respuesta. La respuesta es la revictimización. Claro. Y esto, lamentablemente, y quiero aclararlo muchísimo, no tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores del Consejo, que tienen un compromiso enorme, que además están ahí estamos ahí por el compromiso que tenemos con los temas, con los resultados, con los derechos de las mujeres, que trabajamos para incorporar también dentro del Consejo, por supuesto con la voluntad política de las autoridades en su momento, todo lo que tenga que ver con derechos del colectivo LGBT, y que bueno, y ahora justamente todas estas cosas, se quiere volver a reducir al lesbianismo a una cuestión de asunto privado. Para mí, como lesbiana, no es menor que Fabiana Túñez es lesbiana y que esto no se refleja en ninguna de sus políticas, ¿no? Claro. La verdad es que es algo sobre lo que yo quisiera llamar en ese sentido a reflexionar, porque no es lo mismo una concepción liberal o neoliberal de las identidades sexuales y las orientaciones sexuales que una concepción justamente nacional, popular y política de las identidades y las orientaciones sexuales, ¿no? Y eso, bueno, me parece muy importante decirlo, y también esto, decir que las trabajadoras y los trabajadores del Consejo tienen un compromiso enorme con su tarea, y que damos todos los días lo mejor que tenemos para llevarla adelante, aún a pesar de esta gestión y con muchas dificultades justamente por esta gestión, porque la falta de recursos es total. Así que bueno, eso es muy tremendo, porque también el movimiento de mujeres ha luchado muchísimo porque el Consejo sea jerarquizado, tenga un presupuesto acorde, y bueno, y esto además sumado a la falta de coordinación, a la despolitización de programas fundamentales en el Ministerio de Desarrollo, a la inflación, al ajuste, sí, bueno, que hace es una decisión política, claramente. ¿Cómo, perdón? Y que es una decisión política esto, claramente. Sí, es una decisión política, y bueno, es una decisión política que produce estos resultados, ¿no? Que cada vez haya más mujeres, más compañeras asesinadas. Y esa política también se refleja en todos los ministerios, que lo podemos ver en todas las áreas, que también luchan contra el delito de trata de personas. También sucede exactamente lo mismo, digamos, el financiamiento y la falta de políticas claras, ¿no? Sí, lo podemos ver en todas las áreas, exactamente. Es esto que vos decís,
y lo que genera es eso, ¿no? Es el repliegue del Estado, que bueno, que también, como vos decís, es lo que se está buscando. En algunos lugares es un vaciamiento más brutal, en otros lugares es un vaciamiento más sutil, pero bueno, tiene que ver con esto, y es importante también hacer este aprendizaje, ¿no? De manera colectiva, que vaciamiento no es solamente despidos, vaciamiento es cambiarte la tarea, no darte recursos, desgastarte. Yo en lo personal sufrí un enorme desgaste durante todo el año pasado. A mí esto me causa como, no te digo gracia porque es una situación complicada, pero no deja de sorprenderme que digan que yo no trabajo y no trabajé cuando ellas mismas capitalizaron en el informe de gestión todo el trabajo realizado por lo que ellas llaman un área, que en realidad somos una o dos personas trabajando de manera incansable, invirtiendo recursos personales, recursos que yo todavía estoy reclamando que se me devuelvan en definitiva, y esto es, banalizado, y ahora tratan de ponerlo a jugar en mi contra, ¿no? De una manera que yo creo que se les va a hacer muy difícil, porque ellas mismas han reconocido este trabajo, mientras se estaba realizando. Hola Luciana, te quería preguntar por un tema de la semana que fue la participación del colectivo Ni Una Menos en la Comisión de Justicia de Asuntos Penales por el proyecto de modificación de la ley de ejecución penal, ¿no? Que busca agravar las penas, ¿no? Un endurecimiento de las penas, valiéndose del caso de Micaela, ¿no? ¿Qué apreciación o qué opinión te merece esa ley, ¿no? Y el documento que sacó Ni Una Menos que dice no en nuestro nombre. Me parece el documento maravilloso, la verdad es que me hizo muy feliz, me dio como, esperanza política en ese sentido, porque, en contextos de derecha y en gobiernos de derecha, el feminismo de derecha y el lesbianismo de derecha afloran con discursos que son funcionales a la hegemonía, son funcionales a la mano dura. En los 90, justamente todo eso pasó con las leyes, con las leyes Rukauf, con las leyes Bloomberg, que iban en el mismo sentido de endurecer, de evitar las excarcelaciones, de endurecer las penas. El movimiento feminista o bien estuvo de acuerdo, o bien dijeron, esto no nos importa, no es nuestro tema, no tenemos nada que ver. Y acá hubo una oposición muy clara, con argumentos, con movilización en la calle y también con presentaciones ante el Congreso en contra del punitivismo y la mano dura, entendiendo justamente que la cárcel no es una solución a ningún problema, ¿sí? Que esta idea de que podemos poner a las personas que nos violentan en un depósito por muchísimos años no va a solucionar ningún tema. No, por un lado no es preventivo, que era uno de los argumentos, no tiene un impacto simbólico favorable respecto de la comunidad en general, y tampoco soluciona las cuestiones en concreto, ¿no? Y que esto del endurecimiento y de la posibilidad de no tener salidas alternativas, salidas transitorias, y alternativas tampoco, alternativas a la prisión, la verdad es que no es la respuesta que se está buscando, ni lo que va a hacer que justamente los femicidios paren, las violaciones paren. Esto me parece fundamental, me parece un cambio en la conducción, sobre todo del movimiento feminista. Me parece que ahí hay un avance, que hay un crecimiento político importante, y la verdad es que ojalá lo hubieran escuchado, ¿no? Los senadores y las senadoras, porque esto ya está como bastante cocinado por otro lado, y no es probable que la ley salga igual. De hecho, cuando se estaban presentando los argumentos del documento no había senadoras y senadores, era una reunión informativa y sin embargo no estaban ahí. Parece que no les importara como si, esto. Y realmente la reforma de la ley me preocupa, nos preocupa mucho a quienes venimos trabajando, sobre todo en los ámbitos penales, porque sabemos que esto es darle más herramientas al enemigo, y al enemigo me refiero en este caso a un gobierno que reprime, ¿verdad? Y que nos reprime a nosotras y a nosotros. Que no haya salidas transitorias por narcotráfico va a afectar a todas las personas travestis y trans que están en prisión acusadas de narcotraficante, cuando en realidad estamos hablando de
de consumidoras o de venta de estupefacientes, pero una venta mínima, una venta de subsistencia, ¿sí? En este momento la calle está muy dura, esto parece un cliché, pero no lo es, y las compañeras están muriendo, porque están en una situación de vulnerabilidad extrema, cada vez expuestas además a mayor violencia y a mayor extorsión policial. Todo lo que es endurecimiento de penas, de trabajos, digamos, que tienen que ver con subsistir a partir de actividades que se realizan en la calle, implica extorsión policial, ¿sí? Si vos criminalizás a los clientes de la prostitución, más allá de la discusión si a favor, en contra, si es trabajo o no es trabajo, que en mi posición personal no lo es, pero sí sabemos que le das herramientas a la policía para extorsionar, para coimear a las compañeras que tienen que sobrevivir realizando esas actividades. Si vos pones penas para la venta ambulante, lo mismo, y esto lo vemos, y lo vimos sobre todo con el colectivo de vendedoras y vendedores ambulantes africanos, los senegaleses en particular. Entonces, esto va en el mismo sentido, va a generar mayor extorsión en la calle, mayor extorsión en los tribunales, mayor extorsión en las cárceles, que son lugares espantosos, violentos, que no reforman absolutamente a nada ni a nadie en un buen sentido, y es eso, es muy preocupante. Y además, respecto de los delitos sexuales puntualmente, es una pavada proponer que esto sea una solución, primero porque la mayoría de los delitos sexuales no se cometen de la manera que se llevó a cabo este horrible crimen de Micaela, ¿sí? Sabemos que la mayoría de los delitos sexuales tienen que ver y están amparados por instituciones, por fuertes instituciones jerárquicas, como son, bueno, las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, la familia, como instituciones donde hay una jerarquía férreas jerarquías que conservan además la imposibilidad de que las víctimas lleven a cabo las denuncias, la justicia también en este sentido, y porque, también, ¿qué es un delito sexual? ¿Qué es una agresión sexual? En algunos casos parece estar muy claro, ¿sí? Se hace eje en estos casos que están muy claros, con gran repercusión pública, pero a partir de eso se abre un enorme abanico y hay experiencias desastrosas en otros países, que nosotros no estamos exentos. Estoy hablando del Reino Unido, ¿sí? De Inglaterra, no de los países donde está prohibida la homosexualidad, si bien todavía incluso en algunos estados de Estados Unidos la homosexualidad está considerada un delito como sodomía, pero bueno, ha habido muchos casos donde personas, donde han avanzado juicios contra miembros de la comunidad LGBT por supuestas agresiones sexuales, cuando en realidad se trata de, justamente de casos de homofobia, de bullying, y sabemos que nosotras, las lesbianas, las travestis, los putos, estamos caracterizados por una gran parte de la sociedad todavía como enfermas, como enfermos, como personas perversas, peligrosas, criminales, y estas leyes abonan a que, eso pueda ser llevado adelante, ¿no? Así que me parece la reforma me parece espantosa, me parece lamentable, que no va a ayudar en absolutamente nada, que va a producir consecuencias muy graves al interior, o sea, con la posibilidad de trabajar al interior del sistema penitenciario, que le va a dar herramientas al servicio penitenciario para extorsionar a la gente, que no va a bajar para nada los delitos sexuales. Este argumento de la reincidencia también es un argumento bastante falaz, es un argumento patologizante, es un argumento que además encubre la justificación de la pena de muerte. Entonces, son cosas que me parece vital que el movimiento Ni Una Menos haya sacado de abajo de la alfombra y puesto justamente arriba, ¿no? Y puesto en discusión y reclamando también otras medidas. Me parece que es algo inédito ante un crimen tan horrendo y atroz como fue el de Micaela, que hayamos crecido también como sociedad para que las familiares, las organizaciones que encarnan esto no estén reclamando
no confundan, digamos, no dejen que se confunda el reclamo de justicia con un reclamo de mano dura, ¿sí? Visibilizar que un delito, que un homicidio es un femicidio, haber cambiado el Código Penal tiene un sentido. El sentido no es el endurecimiento de las penas, el sentido es la búsqueda de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice justamente esto, que cuando una persona es asesinada, la sociedad, la familia, tenemos derecho a saber por qué fue asesinada, ¿sí? Que si hay un motivo de género, un motivo de odio de la identidad de género, como por ejemplo en el caso de Diana Zacayán, o un motivo de género, como en el caso de los femicidios, esto tiene que ser reconocido por la justicia, puesto en acto, debatido y considerado en la sentencia, pero no al fin de agravar la pena, sino al fin justamente de que quede establecido cuál fue, cuál es el crimen que se cometió, cuáles fueron los derechos que están en juego. Entonces, me parece que este es el reclamo, un reclamo por verdad y justicia, no es un reclamo punitivista en el sentido de querer que una persona se pudra en la cárcel porque sí. Y la verdad es que en un país donde vemos que los juicios de lesa humanidad están siendo atacados de manera permanente, donde el Consejo Nacional de las Mujeres ha hecho silencio además ante estos ataques. No nos olvidemos que hay muchos violadores que están sueltos, que son violadores genocidas, que están sueltos, y Fabiana Túñez no ha dicho una palabra respecto de esto, no ha presenciado un solo juicio, no se ha hecho presente, no ha dado ningún apoyo a las víctimas, que son compañeras y compañeros que han sido detenidos, desaparecidos, que están peleando porque se reconozca la violencia sexual en los crímenes de lesa humanidad cometidos. Con todo esto en juego, la verdad es que esto de eliminar las salidas alternativas para estos crímenes terribles, pero que son crímenes comunes en el sentido de que son diferentes a los delitos de lesa humanidad y del terrorismo de Estado, es una fantochada, una medida demagoga que no conduce a nada más que eso, que a un rédito demagógico. Y que es buenísimo que el movimiento se haya opuesto con palabras muy contundentes a eso. Luciana, te agradecemos muchísimo el contacto, estamos ya pisando el final del programa, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que ha sido muy interesante la comunicación, quedamos en contacto, si te parece, para un próximo encuentro. Dale, les agradezco muchísimo la posibilidad de debatir estas cosas con ustedes, y un abrazo muy grande y por supuesto cuando quieran. Muchas gracias. Gracias.